Capítulo 17. Ya casi era de noche y me dirigí a París a galope tendido, con todo el oro que pude transportar. El sol acababa de hundirse en el horizonte y el cielo aún presentaba una clara luz azul cuando monté un caballo y emprendí camino. Estaba hambriento, y quiso la suerte que me asaltara un bandolero antes de llegar a las puertas de la ciudad. Surgió tronante de entre los árboles, su pistola lanzó un fogonazo y literalmente como la bala salía del cañón, y me pasaba de largo mientras yo saltaba del caballo y me lanzaba contra él. El bandido era un hombre robusto, y me asombró lo mucho que me complacían sus maldiciones y esfuerzos. El perverso criado que había capturado la noche anterior era un viejo. Este, en cambio, era un cuerpo joven y firme. Me tentaba incluso la aspereza de su barba mal afeitada y me encantó la fuerza de sus puños al golpearme. Pero todo acabó pronto. Se quedó inmóvil cuando hundí los dientes en la arteria, y cuando la sangre brotó de ella, fue una pura delicia. De hecho, resultó tan exquisita que me olvidé de retirarme antes de que el corazón se detuviera. Quedamos los dos arrodillados en la nieve y me causó un sobresalto la sensación de engullir la vida junto con la sangre. Durante un largo instante, fui incapaz de moverme. Pensé, ya había quebrantado las reglas. ¿Tal vez iba a morir ahora? No parecía que tal cosa fuera a suceder. Solo era aquel vértigo delirante. Y aquel pobre desgraciado, muerto en mis brazos, que me habría volado la cara si le hubiera dado ocasión. Seguí contemplando el cielo crepuscular y la gran masa de sombras que era París, extendida ante mis ojos. Y solo me quedó aquel calor, y un perceptible aumento de mis fuerzas. De momento, todo iba bien. Me puse en pie y me sequé los labios. Después arrojé el cuerpo lo más lejos que pude en la nieve virgen. Me sentía más poderoso que nunca. Permanecí un rato en el lugar, glotón y sanguinario, deseando solo volver a matar para que el éxtasis se prolongara eternamente. Sin embargo, no habría podido beber más sangre y poco a poco fui tranquilizándome. Noté un leve cambio en mí y me invadió un sentimiento de desamparo. Una soledad como si el ladrón hubiera sido un amigo o pariente mío y me hubiera abandonado. No entendí nada, salvo que beber la sangre de aquella manera había resultado muy íntimo. Ahora llevaba en mí el efluvio de aquel individuo y, de algún modo, me gustaba percibirlo. En cambio, allí estaba su cuerpo, tendido a unos metros de distancia sobre la nieve, con el rostro y las manos grisáceas a la luz de la luna. ¿Qué diablos? El hijo de perra iba a matarme, ¿no? Una hora más tarde, ya había encontrado en su hogar del Marais a un competente abogado llamado Pierre Roget, un joven ambicioso con una mente totalmente abierta a mí. Codicioso, listo, concienzudo. Exactamente lo que buscaba. No solo le podía leer los pensamientos cuando estaba callado, sino que aceptó todo cuanto le dije. El abogado estaba más que dispuesto a ponerse al servicio del marido de una heredera de Santo Domingo, y desde luego, no tenía ningún problema en apagar todas las velas menos una, si los ojos me dolían todavía por la fiebre tropical. En cuanto a mi fortuna en joyas, él trataba con los joyeros más respetables. ¿Cuentas bancarias y letras de cambio para mi familia en la Auvernia? Sí, inmediatamente. Aquello era más fácil que interpretar en papel de helio. Pero pasé un rato horroroso tratando de concentrarme. Cualquier cosa suponía una distracción, la llama humeante de la vela en el portatinteros de cobre, el dibujo dorado del papel pintado chino de las paredes y el curioso rostro de pequeñas facciones del abogado Roget, con los ojillos brillantes tras unas minúsculas gafas octogonales. Sus dientes me recordaban el teclado de un clavicordio. Los objetos corrientes de la sala parecían bailar. Una cómoda me contempló con los pomos de latón por ojos. Y una mujer que cantaba en una sala del piso superior, sobre el leve murmullo de un horno, parecía estar diciendo algo en un idioma secreto y vibrante. Algo así como ven a mí. Pero parecía que todo iba a seguir de aquel modo indefinidamente, y me esforcé por mantener el dominio de mí mismo. Ordené que se mandara aquella misma noche, por un correo, cierta cantidad de dinero a mi padre y a mis hermanos, y a Nicolás de L'Enfant, un músico de la casa de Thespis, a quien solo debería decírsele que la cantidad procedía de su amigo Lestat de Lioncourt. Lestat deseaba que Nicolás de L'Enfant se trasladara de inmediato a un piso decente en la Haie de Saint-Louis o a algún otro lugar adecuado, y el abogado Roget debería, por supuesto, ayudarle en ello. Terminado el traslado, Nicolás de L'Enfant podría estudiar el violín. Roget se encargaría de comprarle el mejor instrumento posible, un Stradivarius. Y finalmente, debería escribirse una carga a mi madre, la marquesa Gabrielle de Lioncourt, en italiano, para que nadie más pudiera entenderla,
acompañada de una bolsa especial destinada a ella. Tal vez si emprendía un viaje al sur de Italia, donde había nacido, allí pudiera detener el progreso de la enfermedad que la consumía. Me dejó realmente aturdido pensar que le estaba dando la libertad para huir. Me pregunté qué pensaría ella al respecto. Durante un instante no oí nada de cuanto Roget decía. Me la imaginé por un momento vestida por una vez como la marquesa que era en realidad, cruzando las puertas del castillo en su propio carruaje de 6 caballos. Y luego recordé su rostro consumido, y oí la tos de sus pulmones como si estuviera allí conmigo. Mándele la carta y el dinero esta noche, dije al abogado. No importa lo que cueste. Hágalo. Dejé a Roget oro suficiente para mantenerla cómodamente de por vida, si le quedaba alguna. Bien, añadí. ¿Conoce a algún comerciante que trate de obras de arte, cuadros, tapices? Alguien que esté dispuesto a abrirnos sus tiendas y almacenes esta misma noche. Desde luego, Messier. Permítame ir por mi abrigo. Iremos de inmediato. Minutos después, nos dirigíamos al Faubourg Saint-Denis. Y durante las horas siguientes, revolví junto a mis ayudantes mortales en un paraíso de riquezas materiales, escogiendo todo cuanto quería. Sillas y sofás, porcelana y cubertería de plata, cortinajes y esculturas, todo a mi gusto. Y mentalmente, transformé el castillo donde había crecido mientras más y más objetos iban siendo apartados para embalarlos, y enviarlos al sur a la mayor brevedad. A mis sobrinos les mandé juguetes que nunca habrían soñado, barquitos con velas de verdad, casas de muñecas de increíble perfección y realismo, etc. Aprendí de cada cosa que toqué. Y hubo momentos en los que todos los colores y las texturas se hicieron demasiado brillantes, demasiado sobrecogedores. Lloré para mis adentros. Y habría conseguido pasar por un ser humano hasta la médula durante todo aquel rato, de no ser por un desafortunadísimo incidente. En un momento dado, mientras dábamos vueltas por el almacén, apareció una rata con la osadía propia de los roedores de ciudad, corriendo junto a la pared muy cerca de nosotros. La contemplé. No tenía nada de especial, como es lógico, pero allí, entre el yeso y la madera y los lienzos, la rata parecía extraordinariamente inusual. Y los hombres, equivocándose como es lógico, se pusieron a murmurar frenéticas disculpas por su presencia y a batir los pies para ahuyentarla. Sus voces formaron en mis oídos una mezcla de sonidos como un cocido hirviendo al fuego. Mi único pensamiento fue que la rata tenía los pies muy pequeños, y que todavía no había examinado una rata ni ningún otro animal pequeño de sangre caliente. Me agaché y capturé al roedor, con bastante facilidad, me parece, y le miré las patas. Quise ver qué clase de uñas tenía, y cómo era la carne que había entre sus minúsculos dedos, y me olvidé por completo de los hombres. Fue su repentino silencio lo que me devolvió a la realidad. Los dos me miraban fijamente, estupefactos. Le sonreí con toda la inocencia que pude, solté la rata y continué con las compras. Ninguno de los dos hizo la menor mención a lo sucedido, pero extrajeron una lección de ello. Realmente, les había asustado de veras. Esa noche, más tarde, le hice un último encargo al abogado. Debía enviar un regalo de 100 coronas a un empresario teatral llamado Renaud, con una nota mía de agradecimiento por su amabilidad. Investigue la situación de ese pequeño local, le indiqué, descubra si tiene deudas. Naturalmente, no pensaba acercarme nunca al teatro. Ellos no debían saber nunca lo sucedido, no debían ser contaminados nunca por ello. Y de momento, ya había terminado de hacer todo lo que podía por mis seres queridos, ¿no? Y cuando todo esto hubo terminado, cuando las campanas de las iglesias dieron las 3 sobre los blancos tejados, y me sentí de nuevo lo bastante hambriento para oler a sangre dondequiera que volvía el rostro, me descubrí frente al vacío Boulevard du Temple. La nieve sucia se había convertido en lodo helado bajo las ruedas de los carruajes y me encontré contemplando la casa de Thespis con sus muros deslustrados, y sus carteles arrancados, y el nombre del joven actor mortal, Lestat de Valois, anunciado todavía en letras rojas.